Moisés Nieves, Evelyn Dons, Elio Rodríguez, Pedro Ramírez, Luis A. García Cáez, Luis Salamán Conde, Luis Marrero Díaz, Eliezer Hernández Cartagena y Marta Rivera, hermana de nuestra querida Chola. También por las intenciones particulares, especialmente por los bienhechores de la diócesis de Caguas, por la cual ofrezco esta misa, por los pacientes del cáncer, por los pacientes del COVID, por los profesionales de la salud y por el proceso de vacunación que se está llevando en todas partes, pero especialmente en Puerto Rico. Hemos incluido los 3 policías que en el servicio han muerto como parte también de estas intenciones. Y comenzamos la celebración en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Mis queridos hermanos, la iglesia nos convoca para celebrar y dar gracias a través de las palabras y los gestos de Jesús para llegar al Padre por obra del Espíritu Santo. La primera parte de la misa es siempre entrar en este misterio que es la celebración eucarística, el momento más importante del día. Lo primero que hacemos es reconocer que somos pecadores y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos en silencio, cada uno presente al Señor sus intenciones. Pido por una amiga mía que viaja hoy a Colombia y pedimos por todos los que están de viaje. Pero cada uno pida en silencio, presente sus intenciones. Dios nuestro, atiende con amor a los deseos y plegarias de tu pueblo, para conocer lo que debemos hacer y poner en práctica lo que nos enseñas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de sentarse y nos vamos a la mesa de la palabra. Las lecturas que estoy por proclamar son las lecturas de este miércoles de la primera semana del tiempo ordinario, ciclo impar. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Pues como bien saben ustedes, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Como él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nunca olvida sus promesas. Todos. El Señor nunca olvida sus promesas. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. El Señor nunca olvida sus promesas. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra a sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran 1000 generaciones se olvidará el Señor de su promesa, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Nos ponemos de pie. Aleluya, aleluya, mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándolo de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: todos te andábamos buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Mis queridos hermanos, estamos en la mesa de la palabra. Es una gran alegría volvernos a encontrar por este medio. Esta misa ha sido grabada porque la señal no es muy buena y el criterio técnico es que cuando eso ocurre mejor grabarla y enviarla ya completita a tener que interrumpirla. Así que excusas para todos aquellos que luego nos verán referidamente durante el día, pero un abrazo a todos. Miren, las lecturas de esta primera semana son lecturas de inicio, las dos lecturas. La primera lectura es de la carta a los Hebreos. De las 21 cartas que tenemos en el Nuevo Testamento tiene 27 libros. 5 son libros históricos, 4 evangelios, y el Lucas, que es un evangelio, escribe un segundo libro que se llama Hechos de los Apóstoles. Ahí tiene 5. Y luego tenemos la lectura profética del Apocalipsis. Ya son 6 menos 27, quedan 21 cartas. De esas 21 cartas se atribuían 14 a San Pablo, pero actualmente nadie sostiene el número 14, sino 13. ¿Y por qué? Porque San Pablo habló de las 13 que él firmaba él, y en esta carta nunca habló San Pablo de que era de él. ¿Y por qué se le atribuyó a San Pablo? Porque San Pablo es tan extraordinario y es tan extenso en su escrito que le pusieron por nombre a la carta a los Hebreos, pues del autor San Pablo, pero eso no es cierto. San Pablo no escribió la carta a los Hebreos. ¿Por qué? Porque no lo dijo. En todas las cartas le decía: ahora firmo yo con mi letra y firmo. Pues no lo dijo así. Además, una carta posterior, San Pablo y San Pedro, de acuerdo a la tradición de la iglesia. ¿Qué es eso de la tradición de la iglesia? Pues a la oración y al culto de la iglesia desde los primeros siglos ya se venía atribuyendo entre el año 64 y 67 la muerte de San Pedro y San Pablo. La carta a los Hebreos es un poquito posterior, es una carta extraordinaria. En mi humilde opinión, que es la única que vale aquí, de todas las cartas que tenemos, es la carta más bella, la más elevada. La escribió un experto en Biblia del Antiguo Testamento. Y ese experto en Biblia en el Antiguo Testamento quiso mostrar que Jesús cumplió todo el Antiguo Testamento. Y coge los personajes del Antiguo Testamento y los compara con Jesús. Una cosa preciosísima. Tiene 13 capítulos esta carta a los Hebreos. Y con eso empezó este tiempo ordinario. Empezamos el tiempo ordinario. El lunes empezaba. En otro momento y en muchas ocasiones Dios nos habló por medio de los profetas, Dios Padre. Pero ahora en estos últimos tiempos nos habla por medio de su Hijo. Con eso fue que empezamos el lunes. Y ayer martes nos decía: Él fue escogido. Y Él aprendió sufriendo obedecer para enseñarnos el camino. Es una cosa extraordinaria. Y hoy continúa esta carta. Ahora brincamos a este capítulo 2. Donde nos dice que Él perteneció a nuestra familia para podernos rescatar. Hay un principio importante, la patrística. ¿Qué es eso de patrística? Pues lo que predicaron los obispos los primeros 6 siglos de la iglesia. Esos se llaman los santos padres. Habían 4 notas para determinar que eran santos padres, patrísticas. Ahora santos padres se refiere a los papas, pero en la antigüedad y en la historia de la iglesia, los primeros 6 siglos se le llaman santos padres a esos que escribieron, y tenemos sus escritos y todavía los oramos. Y tenían 4 notas. Era ortodoxia, que significa que es doctrina segura, santidad, aprobación y antigüedad. Ortodoxia es que escribieron y es doctrina segura. Santidad, pues eran los santos. Aprobación, que la iglesia los tomó como tales.
y antigüedad, que es de los primeros 5 o 6 siglos. Y la gente que eran así de buena y pues, no eran de esos siglos, se les llaman doctores. Ah, qué interesante. Entonces, aquí tenemos un principio que dice que no se redime lo que no se asume. ¿Cómo es? No se salva lo que tú no abrazas. ¿Cómo es? Lo que tú no agarras, tú no lo puedes purificar. Ah, y me puedo dar un ejemplo, miles te puedo dar. Yo soy alcohólico. Hasta que yo no asumo que soy alcohólico, no podré salir del alcoholismo. Ah, yo soy malcriado. Hasta que yo no asuma esa realidad, porque yo la evado. Es como el que tiene una casa y hay una pestecita en la casa. Y en todos lados he limpiado, pero sale siempre una pestecita. Pues que hay un cuarto cerrado que tú nunca abres y nunca limpias. Han mostrado a todo el mundo la casa se ve de afuera regia, pero hay un cuarto que es una bomba atómica y yo no lo toco. Y por debajo de la puerta sale, sabe lo que hay animales muertos allí. O humedad, olvídate de animales. Si nosotros con la humedad que tenemos en Puerto Rico, tú abres un closet que está cerrado 3 meses y te da el golpe. Y tiene la casa preciosa, pero usted no va a poder limpiar el cuarto hasta que asuma que el cuarto está limpio. Usted tiene que asumir su realidad para entonces redimirla. No se puede redimir lo que no se asume. Y el principio está tan claro que en esta carta dice, Jesucristo nos redimió porque asumió nuestra naturaleza. Extraordinario. Eso es el principio de este momento. Jesucristo asumió mi naturaleza. Él siendo divino, naturaleza divina, hijo único del Padre, se hizo hombre por mí y por ti. ¿Para qué? Para asumir la naturaleza, para entender y para poder aprovechar lo que significa ser humano. Persona divina, porque no era persona humana, persona divina, pero con 2 naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana. Un verdadero ser humano. Sudaba, orinaba, evacuaba, le daba sed, le podían dar coraje, le daban tentación, todo. Entendió lo que era el amor y entendió lo que era el odio. Entendió lo que era la fidelidad y entendió lo que era la traición. Él entiende. Y eso es lo que dice esta primera lectura. Todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre. Ah, se metió con nosotros. Fue uno de nosotros. Es el pastor que quiere salvar la oveja y se convirtió en oveja. Es una cosa, Cordero de Dios que quita el pecado. Es una cosa insólita. El Dios que muestra el camino, siendo el camino, siendo el pastor y siendo la oveja. Agaja esa gata. Camino, pastor y oveja. Todo eso lo hizo Jesús. Y claro, estas lecturas que son tan bellas vienen a decirnos eso, por si acaso no lo hemos entendido. Él quiso ser de nuestra misma sangre para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos de toda su vida. Él asumió nuestra naturaleza humana, menos en el pecado, porque no pecó. Pero si no pecó, pues significa que no asumió nuestra naturaleza. Estás equivocado. Te quiero recordar que cuando fuimos creados en el Génesis, antes del pecado, nosotros teníamos una santidad. El pecado no es propio de nuestra naturaleza, es consecuencia de nuestra libertad. Pero inicialmente, antes de que Adán y Eva pecaran, nosotros vivíamos y teníamos una naturaleza humana. El pecado fue un añadido. O sea que podría venir un ser humano que sea solidario con nosotros y se haga sin el pecado. Jesucristo. Porque el pecado fue posterior al pecado. El pecado fue posterior al hecho de que estuvieran en el paraíso, estaban con el Padre Celestial. El pecado vino después. Pero él, aunque no pecó, asumió las consecuencias del pecado. Como la naturaleza estaba dañada, asumió una naturaleza dañada. Y ahí está el tema del sufrimiento, del dolor y de la muerte. Jesucristo asumió eso. ¿Te parece poco? Murió clavado desnudo en una cruz. Dice, para liberarnos del diablo. En Génesis 3:15 hay el primer buena noticia de toda la Biblia, está en Génesis 3:15, se llama proto-evangelio. Proto es primero y evangelio buena noticia. La primera buena noticia dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Le dice la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esta, la descendencia de la mujer, no la mujer, la descendencia, estamos al grado de la descendencia. Esta te pisará la cabeza. La descendencia de la mujer que pisó la cabeza del diablo se llama Jesucristo.
Jesucristo al momento de la muerte pisó a la muerte misma. Se sometió a ella y por dentro irrumpió en vida y resucitó el domingo. Los que han visto la película Matrix se inspiraron en eso y cuando Neo se mete por dentro del Dr. Smith, lo rompió por dentro. Es que de eso se trata. Eso es bellísimo. Una imagen bellísima. Cuando ese héroe se mete dentro de Smith y lo explotó. Por dentro, no por fuera. De eso se trata. Es interesante esto. Pues como bien saben ustedes, Jesús no vino a ayudar a los ángeles. Otro tema fabuloso. Otro tema fabuloso. Yo nunca he podido explicar esto bien. Y yo sé que posiblemente tenga algún cocotazo cuando llegue al cielo. Quizás esto me merezca el purgatorio. Pero los ángeles nos tienen envidia. ¿Cómo es? Que los ángeles nos tienen envidia. De verdad, ten cuidado, padre. Los ángeles nos tienen envidia. Porque los ángeles que pecaron se convirtieron en demonios. Y el Padre Celestial no lo salvó. Enviándole a su hijo, convirtiéndose en ángel. No. Eso puede tener muchas explicaciones. Yo te puedo dar todas las explicaciones escolásticas. Pero no lo entiendo. Porque es que como nosotros decimos que los ángeles tienen ciencia infusa y que conocen de una forma inmediata, pues es mayor su responsabilidad, su imputabilidad, es decir, su acusación es más grave porque ellos teniendo mayor conocimiento se convirtieron en demonios. El hombre, como está en mezcla de rol, pues bueno, hay que tener más paciencia. Ok, todo lo que tú quieras. Pero el punto es que Dios no mandó a su hijo para convertirse en ángel, para salvar a los demonios que eran ángeles. No. Y aquí el autor de la carta a los Hebreos va en esa línea. Pues como bien saben ustedes, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos. Volvemos a asumir lo que somos nosotros para poderlos redimir. No puedes redimirte, no te puedes salvar si no asumes lo que eres. Si eres un bochinchero, asume que eres bochinchero. Si eres un vago, asume que eres un vago. Y entonces podrás trabajar con eso. Emeterio Bentance, uno de los próceres puertorriqueños, decía que querer ser libre es empezar a hacerlo. Pues es una cosa sencilla, esto es una cuestión. Y en la psicología eso es bien importante. Cuando usted menciona sus vicios, cuando usted menciona sus demonios, se empieza a separar. Pero tienes que reconocerlo. Dice aquí, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres. Como él mismo fue probado por medio del sufrimiento extraordinario, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Él fue probado en el sufrimiento. Punto. Y dio la talla. Y ahora nos invita a nosotros también. Y no porque fuera masoquista, ya los que han acompañado a este servidor en las celebraciones en Cuaresma, decíamos que la cruz no es castigo, es un camino. Punto. El que ve la cruz como un castigo se va para el infierno, maldiciendo. El que ve la cruz como un camino, la cosa es distinta. El Salmo responsorial, el Señor nunca olvida sus promesas, todos. El Señor nunca olvida sus promesas. ¿Han visto qué cosa más bella es esta carta a los Hebreos? Estamos en el capítulo 2, versículo 14 al 18. 5 versículos. Bellísimo, profundísimo. Cada oración no tiene desperdicio. Y son 13 capítulos. Continuaremos con ella. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran 1000 generaciones se olvidará el Señor de sus promesas. Mis amigos saben que el 3 de enero de este año cumplí 50 años de bautizado. Me bautizaron a los 3 meses. Yo nací en septiembre 21 del 70 y en el 3 de enero del 71 me bautizaron. Cumplí 50 años bautizado. Y me encanta escuchar esto. Ni aunque transcurran 1000 generaciones se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham. Y Él me hizo una promesa el día de mi bautismo. Y mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Y no estoy siempre a la altura de mi bautismo. Amiguito, vamos a empezar a reconocerlo. Pero el Señor es tan fiel. Y aunque yo muera, Él me resucitará. Esa es mi esperanza, ¿saben? Por cierto, todo el mundo va a resucitar. Uno para el infierno y otro para el cielo. Pero esto es extraordinario. Él me conoce. Parece que a veces no está, parece que hace mucho silencio. Él siempre está, Él siempre está. Pasa que mi antena no siempre está en la sintonía de Él. A veces Él está en FM y yo estoy en AM. Y a veces yo estoy en FM y Él está en AM. ¿Qué quiere que te diga? Pero está. Ahora mismo nos están traspasando todas las frecuencias, ¿saben? Aunque no lo sepan. Hay una contaminación de ondas, de teléfono, de cable, de radio. Y nosotros no lo percatamos porque no tenemos forma de adquirirle eso, pero están.
Y Dios siempre ha estado conmigo y con ustedes. Y todo bautizado tiene que tener esa certeza de que Dios es fiel. Este Salmo 104, ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de su promesa, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. Vamos al Evangelio. En el Evangelio de hoy, la iglesia ha tomado el Evangelio de Marcos para este año. Este año litúrgico es el segundo año, se llama Ciclo B. En los domingos, ya saben ustedes que son 73 libros de la Biblia, pues la iglesia se organizó para que en los domingos, el domingo primero, en los primeros domingos del año, es decir, los 52 domingos de cada año, pero el primer año se va a dedicar a Mateo y Juan y parte de los 73 libros. Y en el segundo año a Marcos y Juan y parte de los 73 libros. Y en el tercer año Lucas y Juan y parte de los 73 libros. Y cada 3 años renovamos esos 73 libros. En este ciclo estamos en el ciclo B, que es Marcos y Juan. Pero atención, los que vienen en semana, eso es para los que van los domingos, que van muy poco, porque son 52 domingos solamente. Los que están en la semana lo hacen más rápido. En vez de verlo en 3 años, se hacen en 2. Y por eso tenemos año impar y año par. Como estamos en el 2021, que es impar, empezamos ahora el ciclo impar. La primera semana de este año impar del tiempo ordinario empezamos con Marcos. Cuando los apóstoles empezaron a predicar, predicaban con su palabra. No escribían. Y quizás algunos no sabía escribir. Quién sabe si alguno no sabía escribir. De los apóstoles, solamente 2 eran discípulos, Juan y Mateo. Marcos y Lucas no. Marcos es un joven que en Hechos de los Apóstoles primero empezó a hablar con Pablo y luego se fue con Pedro. Pero había gente que escribían pedacitos de carta, papiros, como ensayos de lo que habían escuchado de Jesús. Y Marcos hace una recopilación y nos regala una obra como de recuerdo para que no pasara en el tiempo la memoria. Y es un evangelio muy sencillo. De hecho, de los 4 evangelios, es el evangelio más corto. Tiene 16 capítulos. No se entretiene en los discursos, sino quiere presentar a Jesús que obra, más que en sus palabras y discursos. Eso lo tendremos complementado con los otros evangelios. Y estamos ahora en Marcos. Y empieza Marcos diciendo que en aquel momento Juan Bautista empezó a predicar. Y viene el momento del bautismo. Los que fueron el domingo a misa o vieron las misas, dice que en el versículo 11 que bajó el Espíritu Santo en forma de paloma cuando Jesús se metió en aquel charco y Juan Bautista lo bautizó. Y una voz del cielo, que es el Padre Celestial, dice: este es mi Hijo, el predilecto, en quien tengo mi complacencia. Se supone que el próximo domingo, si cogiéramos la Biblia tal como está, pasábamos a la Cuaresma. ¿Y por qué, Padre? Porque lo próximo que aparece en Marcos capítulo 1, versículos 2 y 3 es que se fue al desierto. Pero eso lo vamos a dejar porque queremos que la Cuaresma coincida con el domingo exacto en que Cristo resucitó, que es el domingo después, pasado la luna llena, pasado el 21 de marzo. Entonces vamos a hacer eso para allá. Y ahora abrimos espacio de tiempo ordinario para ver lo que dijo e hizo Jesús. Y continuamos, entonces brincamos lo de la Cuaresma y empezamos diciendo que Jesucristo llamó a los primeros apóstoles. Y eso fue el lunes. Y ayer, ¿qué fue lo que pasó? Estamos todavía en capítulo 1 de Marcos. Lo que vino después, lineal, después del capítulo, versículo 14 o 16 en adelante, fue que Jesús se fue a la sinagoga a enseñar. Y ahí hay un hombre que tenía un demonio. Y los demonios dicen: nosotros sabemos quién eres, no nos vengas a fastidiar. Que nosotros sabemos que tú eres el santo de Dios. Y Jesucristo dijo: cállate y sal. Y el demonio restregó ese hombre como una serpiente allí. ¡Bah! Y empezó a gritar y salió. Y aquella gente dijo lo mismo que hacían 1250 años, dijeron aquellos que salieron con Moisés de Egipto y vieron la harinita de pan ajiba en las hojas de aquellas plantitas y dijeron: ¿qué es esto? En hebreo era manú, y de ahí viene la palabra maná. Pues los que escucharon viendo a Jesús haciendo ese milagro dijeron lo mismo: ¿qué es esto? Esto no se había visto nunca. Y se cogió. Hay un pelú con 12 hombres que se pasa por ahí y hasta los demonios los escuchan. ¿Quién es este que hasta los demonios los escuchan? Bueno, pues empezó a crecer la fama porque eso fue en Cafarnaúm, un sitio así como Cagua, pero tenía al lado un lago. Entonces resulta que hoy continuamos la lectura. El curul leproso, pero ahora estaba en la sinagoga, la gente le está escuchando y llegó el momento, parece que le dio hambre y Pedro dijo: vamos para la casa de la suegra mía, para allá, a comer. Pues ahí está. Representa que Jesús está con sus apóstoles y se va a la casa de la suegra, pero la suegra tenía fiebre, estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús, no había Panadol.
Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. Los signos son importantes porque en el mundo hebreo tú no puedes tocar a un enfermo. Entonces a Jesús lo ponen que le gusta tocar. Se contamina, no tiene problema de contaminarse. Tocó a la mujer, a esta suegra de Pedro, y enseguida la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Yo le comentaba el otro semestre que algunos dicen que ese es el único favor que San Pedro no le agradece. Otros dicen que había un hombre que estaba predicando, un sacerdote que estaba predicando, había un abanico, de esos abanicos que traicionan a uno. Y estaba leyendo el evangelio y dijo, y Jesús tomó a la suegra de Pedro y le curó la fiebre y la levantó. Y se le fue con el abanico, y cuando volvió a mirar le dijo, y Pedro lloró amargamente. Pero eso son chistes que hacen. Lo cierto es que Jesús tiene poder sobre los demonios, Jesús tiene poder sobre el leproso, el enfermo, y sobre aquella mujer que tiene fiebre. Y lo lindo de este momento es cuando la mujer, esta suegra de Pedro, se pone a servirles. No dice que nos puso a servir y cómo lo hizo, pero sabemos que ella era cocinera si estaban en la casa. Y ellos tenían hambre. ¿Y qué hizo? Pues le dio comida. Eso es lo que yo puedo entender. Se le quitó la fiebre y se puso a servirles. La mujer que sabe hacer, esta mujer, pues cocinar, pues le puso a servir y le dio comida. Y el evangelio le puso a servir a Jesús y le sirvió. Extraordinario. Al atardecer ya estaba todo el pueblo allí en la puerta esperando que Jesús los tocase. ¿Y cómo se enteraron? Pues yo dije aquí que quizás fue que la suegra mandó a un chamaco a la tienda para hacer un recao y allí dijo, mira, es que tengo que avanzar porque allí fulana tiene a Jesús. A Jesús, el que hizo el milagro a aquel endemoniado de la sinagoga en aquel pueblo, sí. Y al que curó el lepro, sí. Y curó a la suegra. Y la suegra está haciendo un guiso más bueno y dame sal y dame una cebollita. Y esto se empezó a regar, Pasado 2 o 3 horas, cuando ya habían comido el guisito, tenían todo el pueblo en la puerta. Y Jesús lo atendió. Pero dice que se acostaron y al otro día, bien temprano, Jesús se fue a solas a orar. Y aquí me quedo, hermanos, para terminar, porque tampoco esto es una clase de 10 años. Jesucristo tiene 33 años en el momento en que muere y resucita, de los cuales 30 pasó en silencio. El domingo le pregunté a una persona y se asombraba con alegría, que eso no lo había entendido, que Jesucristo empezó a predicar a los 30 años. Repito, Jesucristo empezó a predicar a los 30 años y solamente predicó y actuó 3 años. Nos salvó desde que era pequeño, desde su infancia, y de ahí tenemos el divino niño y todo eso, fantástico. Pero él empezó su vida pública una vez, cogen preso a Juan Bautista y se bautiza, ¿se acuerdan? Antes de bautizarse, entonces luego cogen preso a Juan Bautista a los 30 años. 30 años en silencio y 3 hablando. Para mí, sacerdote, y para muchos de ustedes, retiristas, hay un culillo por estar predicando. Hay gente que si tú no le das un micrófono no se sienten bien. Gente que psicológicamente no se siente satisfecho con sus esposas, con sus hijos. Y necesitan que le den un micrófono para que al menos 1 hora a la semana se manifestara y tuviera un grupito cautivo que lo escuchara. Porque el marido y las maridas no los escuchan. Entonces quieren terapia y van a la iglesia buscando terapia, y la terapia es que le enseñan. Por eso tienen mucho éxito los hermanos separados, porque cualquiera pone una corbata, se pone una Biblia aquí y le dan un micrófono, di lo que tú quieras. Y como no hay un principio de orden, porque como es lo que te impide, y puede decir el pastor una cosa y aquel acaba de decir una cosa distinta, pero ¿quién va a decir quién tiene la razón? Bueno, el pastor, porque es más que. Y se divide en la iglesia, así no funciona en la iglesia. Y lo que yo quiero señalar con esto es que antes de hablar, deberíamos meditar y orar. ¿Cuánto? La proporción es de cada 3 minutos, por cada 3 años que tú hables, 30 estés en silencio. Traducido en minutos, por cada 3 minutos que predicaras, deberías estar en silencio 30 minutos. Estoy hablando de la proporción de los años de Jesús. Y cuando tú te calles la boca, cuando hables, entonces esa palabra va a tener más fuerza. Jesús hace toda su obra. ¿Por qué? Porque en la madrugada sacaba tiempo para solas hablar con el Padre Celestial. La fuerza de Jesús le viene porque el Padre le manda a su Espíritu. Esto es extraordinario. Yo quiero quedarme con eso. Estamos iniciando este año. Vamos a pedirle al Señor que valoremos el regalo que hemos recibido en Jesús. Este Jesús que vino a asumir mi naturaleza para redimirla. Este Jesús que se hizo uno como nosotros para exaltarnos a uno como Él.
Hijo del Padre. Y este Jesús que tiene compasión de la mujer con fiebre, este Jesús que se deja servir en la cotidianidad de una comida bien preparada, este Jesús que es extraordinario en milagros, pero este Jesús que se mantiene conectado por la oración. Que sea un año de mayor silencio, de menos ruidos. El río, cuanto más profundo, menos ruido hace. Repito, el río cuanto más profundo, menos ruido hace. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa gracia de ser más profundos, porque en este año vamos a hacer más silencio, callar más. No tenemos que opinar de todo. El mundo está hecho de opiniones. Ha proliferado, decía el otro día el padre Feliciano que lo estaba escuchando en un video, han proliferado los analistas políticos. Ahora cualquiera es un analista político. Hasta un disc jockey para poner una canción ya te da una opinión política. Y ahora todo el mundo, cállese la boca, escuche, busque primero, para que sus palabras sean verdad. Que el Señor les bendiga a todos y que tengan un año extraordinario. Dios les bendiga. Nos ponemos de pie y decimos: por el bautismo de tu Hijo, escúchanos, Padre. Todos. Por el bautismo de tu Hijo, escúchanos, Padre. Padre Celestial, te pedimos por el Papa Francisco, nuestros obispos, nuestros sacerdotes y diáconos, para que lo que predicamos lo vivamos. Por el bautismo de tu Hijo, escúchanos, Padre. Pidamos al Señor por todos los gobiernos, especialmente en Puerto Rico, por el gobernador, legisladores y legisladoras, alcaldesas, representantes, alcaldes, y por todos los que tienen puestos de servicio, para que se sientan y confíen en la oración de su pueblo cristiano, que ora por ellos. Roguemos al Señor. Por el bautismo de tu Hijo, escúchanos, Padre. Pidamos al Señor de manera muy especial por todos los enfermos, por estos enfermos y por los difuntos por los cuales ofrecemos esta misa, por los bienhechores de la diócesis de Caguas. Roguemos al Señor. Por el bautismo de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por mi amiga que viaja hoy a Colombia, vamos a pedir por todas las personas que están de viaje, de regreso o que parten de nuestro país. Roguemos al Señor. Por el bautismo de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por la familia de nuestra querida Chola, que ha sufrido la pérdida de Marta, una persona a la que quise mucho y me apreciaba también. Compartí con ella para que allá en Estados Unidos sientan ya el cariño desde aquí de Puerto Rico. Roguemos al Señor. Por el bautismo de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por el comienzo del año 2021 en el seminario, que mañana comenzamos, ya hoy en la tarde empiezan los seminaristas conmigo. Roguemos al Señor. Por el bautismo de tu Hijo, escúchanos, Padre. Padre, bendice a todos los retiristas de Juan 23 y a todos los que van a estar viendo esta celebración a través de las redes. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. De la mesa de la palabra nos vamos a la mesa de la Eucaristía. Recordamos que la misa tiene 4 partes. La primera parte es el rito de entrada, la segunda parte es la mesa de la palabra, la tercera es la mesa de la Eucaristía y por último el rito de salida. En la mesa de la Eucaristía tenemos a su vez 3 partes. La presentación de las ofrendas, que es lo que estamos haciendo ahora. Luego tiene la plegaria eucarística, que es la oración por la cual se consagra. Y luego el rito de comunión. En la presentación de las ofrendas, el diácono o el sacerdote coloca unos pañitos, ornamentos, purificadores, palia y un corporal que tienen su función para que una vez consagrado el cuerpo y la sangre de Cristo no caigan en el altar y se quedan aquí todo el día. Entonces es como una cuestión de prevención y de higiene, de cuidado, de delicadeza. Y presentamos el pan. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Utilizamos el vino. Si no hay vino, no hay misa. Sería celebración de la palabra. Y si está el sagrario, se da la comunión, pero no fue la misa. La misa es este momento de la Pascua. Y así como presenté el pan, presento el vino, pero primero tengo que echarlo en el cáliz. Vino, ¿tiene alcohol? Sí, es vino. Fermentado. La fermentación da una sustancia etílica, alcohol. CH3, CH2 o H. Muy bien. Y agua. El agua unida al vino en este cáliz nos recuerda nuestra participación en la vida divina de aquel que tomó nuestra condición humana. Amén. Bendito sea, Señor Dios universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Humilde y penitente acoge, Señor, nuestra súplica, que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro.
Y por último, el sacerdote se lava las manos para reconocer que es un pecador muy grande y que no tiene derecho ni debería estar aquí. Lávame, Señor, de todos mis pecados, purifícame mis delitos. Amén. Y ahora nos vamos a poner de pie para hacer la oración de presentación de la ofrenda. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, de cada semana, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que te sea agradable, Señor, la ofrenda de tu pueblo, que ella nos alcance la santidad y nos tenga lo que confiadamente pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amados y amadas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eusebio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, muy especialmente nuestro director espiritual, el Padre Feliciano. Llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. También ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su casto esposo San José, el Beato Charlie, San Juan 23 y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo les haré descansar, dice el Señor. Amén. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y quisiera recibirte dentro de mi ser. No pudiendo serlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubieses recibido mi abrazo, me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Nos hemos comido a Dios. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes has alimentado con tus sacramentos, servirte con una vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Encomendamos ahora en el rito de despedida, antes de la bendición, encomendamos este día el ombliguito de la semana, como dice el Padre José Ramón y un servidor allí en Ay Bonito. El miércoles, la celebración del miércoles, el ombliguito de la semana. Vamos a ofrecer este día a la Virgen María. Y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La celebración ha terminado, pero la vida cristiana podemos ir en paz. Que pasen un día maravilloso todos.